vecinos, como hemos sido todos tan puntuales, vamos a empezar puntual. A las 5, pues a las 5. Venga, muy agradecido que estéis, que hayamos venido, y lo que voy a presentar va a ser una primera parte de la historia de Priaranza. Puesto ahí la Priaranza del siglo X al siglo XVI. El mapa no corresponde bien, pero ya se ve. El camino real corresponde a eso que ahora se llama el camino de invierno, pasando evidentemente desde Toral y Villalibre, Priaranza. Los dibujantes, que eran dibujantes de mapas, se equivocó y puso Paranza. Las erratas son siempre presentes. Y si alguno se fija, verá que del otro lado del río hay como una mancha de árboles, de cosas. Todo el otro lado del río eran realmente zonas, como su nombre indica, de dehesas, pero también de pantanos. Es decir, incultivables a todos los efectos. Por eso está marcado de esa manera. Y si alguien se fija más, verá que el camino no pasaba por Ponferrada. El otro camino, el que va hacia Cabreraya y Cacabelos, pasaba más bien hacia Cubillos, que es por donde sigue pasando el camino de Santiago realmente, porque ahora pasa por el centro de Ponferrada. Se llama Vidal. Y entonces sería de esa manera. En el caso de Priaranza, que es a lo que vamos, es una... Priaranza tiene la primera mención, así directamente, el 30 de junio de 981, en una donación al monasterio de Montes, de un señor de nombre Álvaro y su esposa Hermosa, un nombre bien bonito, dan al monasterio de Montes unas viñas en Priaranza, cerca de la iglesia de San Juan. Dicen, ¿qué iglesia es esa? La de Villalibre. La que actualmente se considera ermita es la iglesia de San Juan. Eso quiere decir simplemente que en Priaranza no había iglesia. Nos quiere decir más cosas. Primero, el nombre. Priaranza aparece en la historia como Priaranza. No ha habido cambios. Otros pueblos vecinos no es el caso. Por ejemplo, por poner el caso de Santalla, aparece primero como Santa Eulalia, después Santa Olaria y después Santalla. Paralela también igual, otros pueblos van cambiando los nombres, bueno, se van ajustando a cómo los decía la gente, no es que sea un cambio especialmente. Priaranza no, parece como Priaranza. Muy claramente, su terminología no tiene dudas ningunas para nosotros. Es de un prior, que es un cargo de los monasterios benedictinos, que se están extendiendo en el norte de España en los años justo en esta época, no antes. Es el segundo dentro de los monasterios, el primero el abad, el segundo el prior. Y el prior se encarga, es un delegado del abad y se encarga básicamente de administración económica y administrativa del monasterio, sus tierras, sus rentas, en fin, las funciones que tenía. Y el anza es una terminación derivada, bueno, de un participio latino, el entus latino, que significa acción o cualidad. El castellano tiene cientos de palabras en anza. Pues tiene todas avisaduras. Enseñanza, tardanza, mudanza, venganza, confianza, siempre indican lo mismo. Venganza, la acción de vengarse; enseñanza, la acción de enseñar; mudanza, la acción de cambiar, de mudarse, siempre lo mismo. Por tanto, entonces, Priaranza no es más que la cualidad, la acción de un prior. Es lo que significa. O sea, por tanto, el término donde la administración donde ejerce. Dice, eso es lo primero que nos indica el nombre. Lo segundo que nos indica es que está relacionado con el monasterio, con la acción propiamente de repoblación. La repoblación, contra lo que se piense, no es traer gente de un sitio para otro, no. Es gentes que ya estaban, comunidades campesinas, grupos familiares muy amplios, darle una estructura
darle una organización económica, pero también, sobre todo, jurídica y religiosa. Eso es repoblar. En el Bierzo repoblaron, básicamente, desde la nobleza, el propio rey, dando algunos fueros a ciudades, pero también nobles particulares y monasterios o comunidades campesinas. Eso es lo que llaman repoblar. No es, ya digo, gentes que las hayan traído de no sé dónde, no, es una cosa así. El Bierzo en ese momento, era todo el Bierzo era una tenencia, o sea, era administrado por un lugarteniente real, pero como el sitio era muy grande, rápidamente se empezaron a generar subtenencias, o sea, pequeñas zonas donde se podía administrar mejor el territorio. Siempre fue diferente la de Ribera, Osada y Cabrera. Lo de la Ribera quiere decir Ribera de Contra, el curso alto del río Eria. Eso va hacia Zamora. Es decir, esa es la primera, y después la de Ulver, o Urbia, es la misma palabra, Hoy solo esa palabra se conserva en la calle real de Priaranza y en el arciprestado de Astorga, que todavía existe. Se llama arciprestado. Toda la ribera sur del río Sil se llama arciprestado de Urbia todavía, a día de hoy. Eso desde el siglo XIV se llama así. Y entonces, así. Y luego, pues bueno, la subtenencia, un sitio nombrado un delegado más pequeño, la de Ulver, pues hay pues desde Valdecañada, Rimor, Priaranza, o sea, todo ese margen de la montaña, directamente. En ese sentido, esas son las tenencias y cómo se organizaron nuestro pequeño territorio. En ese sentido, eso es el contexto en el que aparece Priaranza. Otros pueblos del Bierzo también, hacia el siglo, por tanto, hacia finales del siglo X, aparecen otros pueblos siempre con esas características. Pero también alguno dirá, bueno, ¿y esa repoblación cómo era? Siempre imaginamos que en el pasado eran gente muy pobre, muy pequeña, que eran familias que venían, hacían una pequeña casa, una barraca. En el pasado, una familia nuclear era una familia muerta, porque dadas las condiciones durísimas de vida, ellos muchas veces lo decían, la vida era breve, violenta y brutal. Es decir, en las condiciones de vida que había, una familia nuclear, padre, madre, hijos, a la mínima que tuvieran un percance, alguien que se pusiera enfermo, alguien que muriera, se acabó, no sobrevivía. ¿Qué garantizaba la supervivencia? Grupos familiares amplios, muy amplios, parentelas. Y esa era cómo funcionaba la repoblación. La siguiente cuestión es básicamente eso. En el 1072, es también una donación, aparece una casería al monasterio de Montes, una casería completa en Priaranza. Una casería, ahí os lo he puesto, porque si no, es también a veces muy pesado decirlo así, pum, 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 pero una casería completa quiere decir que era, como ahí figura, cubas, pinos, camas, sillas, vasos de metal y de madera, vestidos, cobertores, piezas de lino, manteles, ornamentos de iglesia, libros, cálices y casulla, vacas, bueyes, caballos, tierras, viñas, pastos, prados, pantanos, roturado o no, pesquerías, molinos, sotos, aguas corrientes o guiadas. Eso era una casería administrada, en ella trabajaba un grupo parental. Y eso es la primera gran casería. Esa casería es tan importante que el monasterio la conservará no años, siglos. En el siglo XIII, en el siglo XIV, el monasterio de Montes, en sus rentas, siempre figura una casería en Priaranza. Seguramente es el origen del palacio. Pero el palacio ha cambiado de muchas manos. Ya lo iremos viendo, no avancemos ahora. Pero seguramente es el origen de una casería así. Pero no va a ser la única. No va a ser la única. En ese momento
es el momento de máximo esplendor de Montes. El escudo que he puesto de aquí, bueno, se ve muy bien, pero el escudo ese escudo está en Montes. Es en el monasterio de Montes, porque cuando entró en decadencia, en el siglo XVI, lo adscribieron a una congregación que se llama la de San Benito el Real, de Valladolid, y entonces por eso tiene en la parte de arriba, aunque no se da muy bien, el escudo real de Castilla y León, y en la parte de abajo pues es un escudo eclesiástico, es un cordero, estas cosas. Pero, a ver, entonces en ese sentido, nuestro origen va ligado ahí. En ese momento de expansión de Montes, realmente también en los años siguientes, que ahí lo he puesto, tampoco está también diciendo en el 1076, o sea, en el siglo XI, en Priaranza, no me refiero al mundo mundial, en Priaranza, el monasterio de Montes recibe 5 donaciones más de casas o caserías completas. O sea, a lo mejor no tan grandes como la anterior, porque en ellas nos indica que tengan capilla. O sea, es lógico, si era un priorato, si tiene un prior, y no se menciona en ningún sitio que haya iglesia, en algún sitio tienen que decir la misa. En algún sitio. En las otras no se menciona nunca, en las otras que he puesto ahí, en las 5 donaciones, no se menciona nunca que haya capilla o que haya tal. No, son donaciones solo tierras, casas, vacas, etc. Pero son donaciones grandes, no son parcelas, no son parcelas, en absoluto. Ese es el momento de máximo esplendor del monasterio de Montes. En ese momento, digamos en el siglo XI, en el siglo XII, Montes realmente lo era todo. De hecho, había un reconocimiento, si queréis, simbólico, implícito, en los actos del obispado. Cuando se reunían los obispos, el obispo de Astorga y los abades, el que sentaba a su derecha era el abad de Montes, y el que sentaba a su izquierda era el abad de Vega, de Espinareda. Pero entonces siempre ya sabéis que por tradición la derecha pues es como más. Pero bueno, eso. Los seguimos. O sea, entonces, las siguientes. Es decir, ¿se acaba aquí? No. En el. Sí. Aquí, cuando dice que se dona aquí desde los plumazos, los plumazos son, como su nombre indica, lo que nosotros ahora llamamos edredones. Conchas de plumas. Conchas de plumas. Entonces, había podido poner edredón, ciertamente, pero es que me pareció muy moderno. Si pongo edredón, me pareció muy moderno. Bueno, el caso es que seguimos en ello. Y ahí sigue Priaranza creciendo poca gente, caserías muy grandes, que se irán subdividiendo, evidentemente. Y entonces veis, ahí os lo he puesto, en el siglo, básicamente, ya hacia el siglo XII, sí que sigue habiendo donaciones. Pero las donaciones son pequeñas ya. Son donaciones de tierras, de viñas al monasterio. O sea, pero ya no son esas grandes donaciones de caserías completas. Lo que me interesa dentro de esas donaciones, en una de ellas, como testigo, figura por primera vez el segundo señor que aparece ahí. El 9 de abril de 1197, o sea, por tanto, finales del siglo XII, aparece un comendador templario en Priaranza. Pedreño, el comendador, por eso he puesto el dibujito. El dibujo es el sello original que utilizaba el Temple. La orden del Temple utilizaba un sello que lo que dice es sello de la milicia de Cristo. O sea, y entonces son 2 caballeros en un solo caballo. Alguien dice, es que era por la pobreza, por tal. Es que la caballería lo pasaba muy mal si tenía que chocar con infantería organizada. Bueno, son cuestiones de estrategia militar. Si la infantería se desorganiza, no tiene nada que hacer, pero unos infantes en el suelo, bien plantados, con lanza, le crean enormes dificultades a la caballería. Porque los caballos son muy grandes y se le acierta muy bien. Ir 2 quiere decir que uno
combate a pie y protege al caballo y al caballero, y otro combate a caballo. Entonces, pero bueno, el sello es un sello de plata muy bonito. Entonces eso, pues el señor comendador, el templario aquel que tenemos allá arriba puesto, le podíamos poner nombre, Pedreño. Y además le podemos poner fecha, 1197, 9 de abril, estaba en Priaranza. Y dices, ¿y estaba así porque pasaba por allí de tal igual? De pasar, nada. Estaba. Quiere decir, ¿estaba dónde? Bueno, muy posiblemente también tenían alguna cosa que ver aquí. La razón es que empiezan a tener, aunque mucha gente lo haya ignorado siempre, propiedades en torno a Priaranza. Siempre en parte por una cuestión puramente, yo qué sé, casi pues novelesca, el señor de Bembibre y tal, pues uno se imagina que el temple, pues Cornatel y tal. Curiosamente el Cornatel no rascaron mucho. En el Cornatel actuaban al menos, más bien nada, el temple. Pero el temple sí que tenía aquí unas cuantas propiedades. Y ahora es a lo que voy. Entramos en el siglo XIII. Dice, hemos corrido los siglos, pero aquí hablaremos un poco más. En el siglo XIII aparece por primera vez la iglesia de Priaranza. Hay iglesia, con la misma vocación que tiene hasta el día de hoy. En 1202, la iglesia de San Salvador. No era un nombre nada extraño, ¿no? Como advocación de santos. Podrás, a ver, seguramente, el monasterio de Carracedo, que todo el mundo diría, no, es Santa María, ciertamente, es Santa María desde que es cister. El primer monasterio de Carracedo fue San Salvador, y era benedictino. Se arruinó, se refundó, lo refundó el cister, y el cister, los monjes blancos, siempre dedicaban sus iglesias a Santa María, punto. Ya está, se acabó el tema. Quiero decir, no hay más, pero es verdad, o sea, no es tan extraño. Claro, hoy día es Toral, San Salvador, es decir, hay más advocaciones, hay unas 4 en el viaje, como advocaciones, pero aparece el 3 de marzo de 1202, se registra por primera vez. La iglesia no es del obispado, es de Montes también. ¿Qué quiere decir? Que cobran las rentas de la iglesia, el monasterio, evidentemente le da la parte proporcional al cura que la atiende para que sobreviva, y también tiene el derecho de presentación. O dicho de otra manera, el monasterio de Montes presentaba el cura que le convenía al obispo, y el obispo lo confirmaba. Podía hacerlo a la brava, presentarle un nombre, o podía hacerlo bien, para quedar bien, presentar una terna, presentar 3 nombres para que el obispo eligiera. Pero bueno, el asunto era que básicamente la iglesia de Priaranza también pertenecerá casi 3 siglos al monasterio. Era posible hacerlo, o sea, seguramente la financió o la promovió el monasterio y lo podía hacer. Es la primera mención que tenemos de la iglesia de Priaranza. Aunque también es verdad que el monasterio, el impulso que tenía Montes, el prestigio, tal, se acabó. Tiene pequeñas donaciones y sobre todo tiene muchísimos pleitos. Y tiene que defenderse de muchos acosos, sean de concejos, de nobles, pide continuamente privilegios, confirmación de privilegios, exenciones fiscales. La expansión de Montes se acabó. Eso está así. No es un caso único, Los benedictinos perdieron la batalla delante de los cistercienses y sobre todo delante de los frailes, dominicos, franciscanos, etc. Perdieron esa batalla, perdieron la batalla de las ciudades. El crecimiento se producía en las ciudades y ellos no estaban en las ciudades. Y por tanto empezaron a decaer. En ese sentido no sería... Otra cosa es que, evidentemente, aquí ya empezamos a tener datos de cómo era. Hasta ese momento que teníamos una casería, otra casería, aquí ya empezamos a tener muchos más datos.
tenemos en el pueblo, tenemos registradas de montes, son de montes, ¿eh? Claro, ¿de quién era? 41 propiedades, de las cuales la casería esa, que es la joya de su corona, y luego digo, viñas, tierras de labor, sotos, nogales, las cosas normales que uno se podía imaginar. 6 casas, quiere decir que las tenían, que el suelo había sido el monasterio y por tanto las casas pagaban un foro censo por estar allí edificadas. 6 casas, perfectamente localizadas. Y sobre todo una cosa que os decía antes, el temple era colindante con no menos de 15 parcelas de ellas. Es decir, y tal finca de tal persona linda con, por ejemplo, con la iglesia y con el temple. Y tal finca de no sé qué, del Monjalar, linda con Francisco Viviani y con el temple. O sea, es decir, en ese caso tenían, o sea, no eran, es por lo que os decía, que el comendador del temple, el peirón este, no pasaba por aquí, pasaba por aquí y firmó como testigo. No, es que está. Y tenía buenas razones para estar. Al fin y al cabo, bueno, 15 parcelas son 15 parcelas, ¿eh? Es decir, no es un detalle. También más adelante, el monasterio sigue conservando propiedades, y bueno, pues son tierras, parrales, sotos, 8 casas, y el temple sigue siendo colindante con ellos. Aunque en ese momento ya el temple, dice, entonces eso cómo fue acabando. El temple fue disuelto en entre 1303 y en Castilla hasta 1314. El temple, la orden del temple fue disuelta por una guerra que tenía el temple con el rey de Francia. Lo que a veces no se piensa es que en ese momento el papado estaba en Francia y el papa disolvió el temple. O sea, el rey de Francia presionó al papa, que vivía en Aviñón, y el papa disolvió el temple. Disolvió a la grada. Los templarios franceses, algunos, gran maestro y todos, una cosa muy conocida, muy novelesca además, pues fue quemado vivo y tal, Guy de Bourray, fue quemado vivo y esas cosas, acusado de todos los delitos inimaginables que uno se les puede imaginar. Los delitos, evidentemente, de herejía, de apostasía, delitos sexuales horrorosos, todos los tenía. Evidentemente, aquí en España se hizo, en Castilla, se hizo un conclave de obispos y declararon que no. Que aquí los templarios de aquí eran buenos cristianos, buenas personas, que aceptaban la resolución del Papa de disolverlos, como no podía ser de otra manera, pero que no les iba a pasar nada, que no los iban a torturar de aquella manera. Y simplemente los propiedades se las fueron repartiendo entre la corona, los nobles, en amor y compañía, como saben hacer las cosas. Bien, o sea, ya está. Uno de los beneficiarios de esta resolución de amor y compañía fue, evidentemente, el señor de Cabrera y Rivera, que era un tal Álvarez Osorio, que seguirá estando presente en nuestra historia. Entre otras cosas, en el reparto pequeño le tocó Ponferrada, por ejemplo. Bueno, bien, ya está, y sin Ponferrada, pues le cayó del lado Cacabelos y también Villafranca. Pero Cacabelos tuvo un problema porque la mitra compostelana tenía derechos. Y al final acabó en manos de la mitra compostelana. O sea, sí, del arzobispo Santiago. Pero bueno, ya son historias que nos llevarían a otras cosas. Pero de hecho sería así. En ese momento, estos documentos lo que nos permiten es también tener una idea mejor de cómo era el pueblo. No os he puesto todos, porque no quiero mataros aquí, poneros listas de hombres y de tal. Yo Dios tengo afecto, quiero decir que no deseo aquí. Entonces, pues bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, topónimos, pues salen muchos de ellos que siguen siendo perfectamente conocidos para todos nosotros, como esos, como la Iglesia, la Reguera, la Malosa, no ponen muy antiguo, Monjalás, Valde García, Valde Sancho, el Val, también la Reguera, claro, va intercambiando, lo cambia el nombre continuamente, Riverina o Rivería, también la Santalla, Recunco, hay otros
Hay otros que son genéricos, carrera o carrera junto a la iglesia, o sea que te puedes imaginar que es el camino, pero bueno, no dicen nada. Y hay otros que no son desconocidos, que por eso no los he puesto. Villa Facina, por ejemplo, no te suena de nada. Pues hay que decir que hay otros que se han perdido y ya está, que decir, no es así. Y en ese sentido, los apellidos de los que trabajaban, los que tenían esas parcelas, pues son un poco esos apellidos que os he puesto ahí. Algunos, evidentemente, perfectamente desconocidos ya, y otros pues muy normales y muy corrientes en la zona. Quiero decir que ya está, ¿no? Quiero decir que Alfonso, Andrés, Bartolomé, Domínguez, o sea, Martínez, Miguel, Pérez, Rodríguez, Teriadela, que por ejemplo no ha desaparecido. Los nombres son también bastante comunes, algunos son más así. Por ejemplo, un nombre muy frecuente de mujer era Mayor, por ejemplo. Mayor, simplemente Mayor. Pues bueno, hay mayores y menores, pues Mayor, ya está. Pues queda bonito. Hay una, lo decía, pero ahora que leía Teriadela, decía una Mayor de Teriadela, pues queda muy bonito, ¿no? Otras, pues no, otras son María de Rivería, por ejemplo, pues ya está. Pues María de Rivería, pues ya lo he visto. Es decir, no tiene más misterio. En ese sentido, vale, Tomás, Vázquez, Velázquez, que puede ser el mismo, Vázquez y Velázquez, no estoy muy seguro que sean personas diferentes, posiblemente sean la misma persona. Y el caso es que entre unos y otros, quitando repeticiones y demás, la verdad es que podemos afirmar, a lo mejor alguna habrá quedado decepcionada, pero solo 23, pues sí, unos 23 vecinos, 23, un máximo de 27, en todo caso ya siendo muy generoso, bueno, pero de verdad, tampoco os penséis que era una cosa extraordinaria, ¿eh? Quiero decir, en el siglo XVII, el 90% de los pueblos del Bierzo no tenían ni 50 vecinos. Por tanto, 23 no era una cosa... No era una cosa. 23 vecinos, dices, ¿eso en población? Pues bueno, los demógrafos discuten como locos por qué se multiplica. ¿Por qué se multiplica? Bueno, pues lo que es más aceptado, o sea, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, pues podemos saberlo de una manera. Cuando ya tenemos registros parroquiales, que es desde, en el mejor de los casos, desde el siglo XVI, comprobamos cuántos miembros de una familia realmente existen, no cuántos hijos han tenido. Porque si tienen 8 y mueren 8, pues son 2. Entonces, y ya está. No, ¿cuántos realmente tienen? Entonces, cuando se puede controlar, realmente el multiplicador mejor que hay es 4 con 1. No es mucho más. Por tanto, si multiplicáis, pues fácil, sobre 90 personas. Es igual que si un poco más, un poco menos, pero eso era la población que había al final de la plena edad. Y alguno dirá, bueno, pues ahora esto ya seguiría así permanentemente. Pues no. Todos nosotros, los presentes, tenemos la idea de cómo ha cambiado en nuestra propia vida, cómo ha cambiado el mundo. ¿Quién iba a decir hace 4 años que íbamos a tener una pandemia? Y tampoco, bueno, va a decir, pues yo qué sé, de una guerra en Europa. Pues tampoco. Antes de empezar todo el cambio, ¡plum!, que caerá un cambio brutal. Una cosa que apareció y que es una de las pocas referencias que hay de crianza digamos, en manos de los reyes. Es que el monte de Priaranza es un sitio para cazar. Y los cazadores le han de hacer ilusión. Decía que Recunco y Valdeagüera es todo un monte, y Monte Real, monte de oso y puerco en todo el año. Puerco quiere decir jabalí. Y entonces pues, nos da la descripción, es el rey Alfonso XI, que mandó compilar en un libro, los montes por donde iba a cazar. Y donde se tenían que poner, les decía, las vocerías, o sea, la caza de mayor y la de otra. Bueno, ahora me voy a callar, porque yo de caza no sé nada. Pero, bueno, antes por lo menos hacían una cosa.
ponían los peones en unos sitios que eran con perros y haciendo ruido y iban moviendo a las bestias hacia otros sitios donde estaban realmente los cazadores, lanceros, ballesteros o lo que fuera. Era lo que era confundir. Y entonces este hombre, ahí, en el texto aquí lado, va diciendo dónde se colocan los boceadores y dónde se ponen las paganzas de los cazadores. Entonces, sí, entre el Recunco era un monte de oso y de puerco, para cazar todo. Eso es lo que decía Alfonso, que es el último rey que tuvo una vida, digamos, de la Edad Media. Murió en la peste negra, en 1350, y ya no vio el cambio que hubo después, que es a lo que voy. Lo he puesto por eso, cierra, en cierto sentido, una etapa, cierra, pum. Este rey fue, bueno, a ver, y no fue el último, fue el penúltimo rey de su propia familia, la familia de los que venían de Alfonso el Borgoñón. A partir de él, su hijo será asesinado, es Pedro el Cruel, Pedro el Justiciero, y entrará una nueva dinastía. Su hijo durará 19 años en el cargo. O sea, quiere decir que... Entonces este hombre cierra, y bueno, me pareció que es una cosa que normalmente no aparece en ningún sitio, y ya está. Dije yo, bueno, pues en el siglo... O sea, esto digo, teníamos una sociedad relativamente estable. Un pueblo pequeño, un monasterio poderoso, que tiene 40, 50 propiedades, cobra rentas, tiene una casería y tiene una iglesia de la cual cobra rentas. Eso es el panorama del pueblo. Y eso seguirá así, podría haber seguido así, sí, pero resulta que no. A mediados del siglo XIV, el mundo se desmontó. Si empezamos a explicar por qué se desmontó, el caso es que en 1348 explota la primera gran epidemia que barre el continente, la peste negra. En el mejor de los sitios muere un cuarto, en los sitios más poblados puede llegar a la mitad, en muchos sitios un tercio de la población. Imaginad, un tercio de la población, en un periodo de tiempo corto, pero además con oleadas muy pérfidas, muy insanas, porque una oleada, la primera fue general, la segunda afectó a niños y la tercera afectó a adultos. Resultado, lo peor fue no la peste, es que no había recambio demográfico, porque si murieron los que le tocaban, después murieron los niños y luego murieron los adultos. Cuando aquellos niños hubieran tenido que llegar a la edad adulta, no había generaciones, no había niños y no había adultos. Entonces la población fue una cosa, entonces el mundo se desmontó. Y al desmontarse el mundo, pues pasan siempre por muchas cosas, evidentemente. Primero, bueno, pues la dinastía real también cambió. Los monasterios sufrieron, claro, sin gente para trabajar, sufrieron la caída de rentas. Los nobles sufrieron la caída de rentas. ¿Y cuando la única posibilidad que tenían, se trató entonces de utilizar la fuerza? Quien tenía la fuerza podía apoderarse de esto o de aquello y así compensar su caída de rentas. Dicho de otra manera, si tengo 40 parcelistas y ahora solo tengo 20, pero el vecino tiene 10 y se los quito, sigo teniendo 20. El sistema fue eso, y la nobleza se lanzó a lo que tenía. ¿Qué tenía cerca? Los monasterios. A ocupar tierras de monasterios, ocuparlas a la grada. Y si quieres, ven por ellas. Claro, eso no se daba sin riesgos. Evidentemente, lógicamente, también, lo mismo pasó a nivel de la gran nobleza. La dinastía, Pedro el Cruel, se enfrentó a sus hermanastros y acabó asesinado en el campo de Montiel. Y el siguiente, entró en el trono de rey, el rey de las Mercedes. Así fue. ¿Cómo funciona? El caso, ahí se rompió todo lo que tenía que romperse. Es decir,
los nobles asaltaron, los Osorio, eran nuestros señores más cercanos, lo que hicieron fue eso, que os pongo ahí, tenían la Cabrera y ocuparon toda esa zona de ahí. La ocuparon y la ocuparon. Y al final llegaron a un cierto acuerdo en el cual pagaban por toda esa tenencia de Valdecañada a Borreñes, pagaban 12 cargas de pan al monasterio. Bueno, digo, llega un momento que dijeron, bueno, vamos a acabar el pleito. 12 cargas de pan y se acabó el tema. Los monjes lo tuvieron que aceptar. Eso evidentemente hizo que el monasterio fuera cada vez decayendo sin más. Pero ahí no paró la cosa. Puede uno decir, ¿y esto qué? Bueno, pues ya lo veis ahí también. Evidentemente, Álvarez Osorio es la época en que si no se rehace, si no se hace de nuevo, se rehace, se reconstruye desde el suelo el castillo de Cornatel. Álvarez Osorio, el gran, sobre todo el segundo Álvarez Osorio, murió en él en 1483, pero murió de muerte natural, tenía más de 83 años cuando murió. Y él también podría decir, y nunca perdonaba a nadie, que era ateo. Andaba como 80 hombres de armas a su lado. O sea, no era precisamente era un sujeto peligroso. Y entonces, en este caso, estos señores, lo que desarrollaron fue, en esos conflictos, unas verdaderas guerras civiles en el Bierzo. Sobre todo, ahí he puesto Guineos de Mandí, y después no sería más complicado. En el 83-84 hubo una verdadera guerra civil en el Bierzo entre diferentes ramas de los Osorio, unos que estaban conectados con la Ciana, y otros, los de Cabrera, el Pedro Álvarez Osorio, que creó y fundó y vivió y murió en Cornatel, ese tuvo la mala suerte de no tener heredero, murió inopinadamente. Y solo tenía como heredero varón a un nieto, que no era nieto, que era hijo, pero bueno, él lo hacía pasar por nieto, y simular alguna cosa, hizo pasar por nieto a Rodrigo Osorio, pero era ilegítimo. Y evidentemente una hija estaba casada con Pimentel, nada más, Pimentel, ponga ahí Pimentel era el conde de Benavente, un gran señor. Evidentemente Pimentel dijo, eso me toca a mí. Y no estaba dispuesto a renunciar. A las buenas, desarrollaron una verdadera guerra civil y los reyes católicos, la reina católica arbitró. Tuvo la ocasión y la aprovechó. Decidió que, vale, todas las tierras gallegas para Rodrigo Osorio, y el condado de Lemos, el fuerte de Lemos y toda la tierra de Lemos. Y las tierras del Bierzo para la otra rama de los Osorio, las tierras del Bierzo para la otra rama de los Osorio, que son los que estaban emparentados con los Pimentel, que son los marqueses de Villafranca. Creó el marquesado de Villafranca, que también son Osorios. Para acabarlo de rematar, los Laciano Osorio recibieron el marquesado de Astorga. Las tres grandes familias que llevan lobos, que no llevan osos, que llevan lobos en el escudo, dominaban todas las regiones. Pero la reina, a cambio, quiso cobrarse. Y para mí, Ponferrada. Y ya está, Ponferrada, bueno, y su alfoz, y su término municipal. Claro, ya se entiende, no la ciudad solo, la ciudad, todo el término municipal. Entonces, ese fue el trato para estabilizar el Bierzo, para que dejaran de matarse. Fue un trato, se acabó, y con eso se pudo terminar las guerras civiles. Las poblaciones sufrían mucho, os lo decía antes. Por ejemplo, Álvarez Osorio movía 80 hombres de armas. Imagínate el espectáculo de andar 80 hombres de armas entrando en un pueblo que tenía 20 vecinos. O sea, y como él, pues casi todos. Evidentemente dices, entonces a nosotros, ¿qué? Aparte del ritual, pues a nosotros nos tuvo una consecuencia. El 6 de junio de 1445, la condesa de Lemos, Beatriz de Castro, en el escudo, los castros son los redondeles.
y los osorios son los lobos. Es un escudo, puede parecer mal dibujado, pero bueno, es que tiene gracia porque es del siglo XVII. Entonces estos son Conde de León, su apellido Castro y Osorio. Entonces son así. Y esta señora fue la que hizo donación del castro de Priaranza y Palacio a uno de sus escuderos, a Gómez de Ares. Dices, parece que no tiene nada que ver, pero Gómez de Ares era escudero de Álvaro Osorio y estaba casado con una de los Osorio. O sea, de hecho, la donación era de los Osorio. Pero bueno, se le dio a Gómez de Ares, que era un escudero. Un escudero no era un hombre que llevara escudo, era un hombre de armas, pasa que era la categoría inferior de los caballeros. Este fue el primero que recibió. Dices, ¿qué recibió? Pues yo estoy seguro que recibió ya la gran casería aquella que había tenido siempre el monasterio de Morales. Recibió esa casería. ¿Recibió algo más ahora? No, solo recibió eso, pero lo recibió un mayorazgo. El mayorazgo quiere decir, no solamente que lo heredaban el primogénito, no, es algo más complicado. El mayorazgo quiere decir que las tierras que están en mayorazgo no pueden ser embargadas, ni vendidas, ni hipotecadas. Es un privilegio extraordinario, porque lo único que se puede embargar o hipotecar son las rentas, pero la tierra no. De manera que la tierra siempre se transmite intacta al siguiente. Es un privilegio extraordinario. Puedes ser lo mal administrador que quieras, estar absolutamente arruinado y transmitir entero el patrimonio. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Está en régimen de mayorazgo. Es un privilegio real, Eso son privilegios, después se aceptaron como privilegios reales. Ese fue el gran privilegio. Estos señores recibieron ese privilegio. A partir de ahí se inicia también ya por lo que es toda la trayectoria del Palacio de Priaranza. Siempre se llamó así en origen, Castro y Palacio de Priaranza. Pero estoy seguro que era los segundos, después ya el segundo posesor fue este señor, de nombre ya largo, Pedro Álvarez de la Ciana Osorio. Este es el escudo de los marqueses de Astorga. Los lobos por arriba y abajo aquellas rayas partidas que son en azul, son de los Trastámara, que de ahí vienen. Eran por tanto de familia real. La familia de Isabel la Católica era Trastámara, y por eso tienen en los bordes del escudo el escudo de Castilla y León, las armas reales. Entonces son gente. El marqués de Astorga durante siglos fue el abanderado del rey. En las proclamaciones del rey, siempre el que movía el pendón real era el marqués de Astorga. Personaje importante. Pero en realidad no se sabe cuándo se empezó a construir el palacio. No, construir no, pero yo estoy seguro que está ahí, pues de eso, desde el 1097, las primeras piedras. O sea, como la gran casería que fue, y después se fue rehaciendo y demás. Estos ya fueron los segundos posesores y a través de ellos fue siguiendo. El mundo había cambiado y ya cambió definitivamente. Entonces, Bueno, yo tengo reloj. Entonces, en el siglo XVI al principio no tenemos muchos datos, pero vienen siempre agregados, sumando Ponferrada, el término de Ponferrado, entonces datos de Priaranza pueblo no tenemos, claramente. Pero sí que al final del siglo comenzamos a tener datos de cuánta gente había, y es verdad, ya tenemos datos vecinos, siempre vecinos, porque lo que le importaba era todos los censos, en principio no tenían, a ellos les daba igual cuánta gente hubiera, se trataba de cuántos eran censos fiscales a pagar. Y como se pagaba por casa, pues se trataba de saber cuántas casas había, y no se trataba de otra cosa. ¿Qué más le daba a ellos los que hubiera? Era así. Entonces, bueno, pues en el 87 tenía 30 vecinos, ves que he puesto ahí la comparación, claro, pues no 30 vecinos, ¿son muchos o son pocos? Depende. Pues depende, en el sentido de que si tienes que Santalla, pues 25, Villalibre, 18, nuestros vecinos eran así.
En el 91, pues eso, en 39, había crecido un poco. El impuesto de millones se llamó así en su tiempo, quiero decir, era un impuesto que se había puesto para las recargas, para el desastre de Invencible. Y después, pues, en 1631, pues 34 vecinos, el censo de la sal, fue otro impuesto. Se decidió que, hombre, algo que todo el mundo consuma y que sea absolutamente necesario. Sal. No tenía otro conservante. La sal. Y entonces la sal, por tanto, ¿cómo se hace eso? Pues se calcula, en un pueblo se consumen tantos kilos, bueno, ellos contaban por fanegas, ¿cuántas fanegas de sal? Pues tocan a tantas por cabeza, pues tocan a tanto impuesto por familia. Sí, se hacía así. Y entonces, lo consumieras o no, tenías el impuesto de la sal. O sea, las fanegas, entonces la sal estaba estancada, era un estanco real. Aquí al principio, claro, estas cosas que tiene la burocracia. Castilla y León, pues la sal no tiene que ver con Castilla y León. No lo pueden imaginar. De Poza de la Sal, provincia de Burgos. Evidentemente alguien dijo, no llegará. Es que con los caminos que había de Poza de la Sal aquí, no llegaría jamás la sal. Bueno, no sé. Entonces, bueno, al Bierzo le permitieron una excepción, que pudiera comprar la sal en Asturias y que fuera suministrada desde las salinas asturianas, que dentro de lo malo solo quedaban a 300 kilómetros. Quiero decir que no como las de Poza de la Sal, que es un sitio además, pues puedes imaginar, donde está aquello. Y el caso es que así sería, pero es un poco así, que uno dice, pero esto, cerrado. Nuestros pueblos, ahí lo he puesto, en ese sentido ya tenemos una idea clara, en el Bierzo, el 90% de los pueblos, menos de 100 vecinos, y lo normal era tener menos de 100. Por tanto, Priaranza estaba en una media pues, aceptable, 39, 30, bueno, lo que depende de tal. La realidad era esa que os decía, la realidad es que en el mundo antiguo el crecimiento de la población a largo plazo era cero. Era cero a largo plazo, o sea, algunas veces subía un poco, bajaba. ¿Por qué? Porque siempre dependían de lo mismo, siempre dependían del ciclo de cosechas. Si enganchaban un ciclo de cosechas malo, por exceso de agua o por falta de ella, la población descendía. Si volvían a enganchar un ciclo bueno, crecía. Pero siempre con esas limitaciones, bueno, yo diría básicamente tremendas. Es decir, evidentemente ahí el monasterio de Montes, dices, ¿y ahora no hablo del monasterio de Montes? No hablo del monasterio de Montes, porque el monasterio de Montes está muy en decadencia. Por ejemplo, desde 1506, la congregación donde lo obligan a entrar fija el número de monjes que puede tener cada monasterio en función de las rentas que tenga. En función de eso. ¿Y qué pasa? A Montes, ¿qué se le pone? 10 monjes. Pero en realidad, ¿cuántos tiene? 6 más el abad, 7. No puede tener más. Y dices, ¿y entonces un gran monasterio qué era? Pues un gran monasterio era sobrado 2 monjes con 52. Eso es lo que te dice que es un gran monasterio. O Vega de Espinareda con 30. Eso es lo que te dice que es un monasterio importante, con un montón de rentas que permite mantener edificios, lo que ellos llaman la fábrica de edificios, más los monjes. Esa es la diferencia, Montes, en ese momento era un monasterio pequeño, 6 monjes, 7, no tiene nada más. Eso también explica algunas cosas de más. Y ya por último, también, nosotros alguna cosa más nos pasa. Dicen, yo solo he puesto cosas que pasan, que le pasan al pueblo, exactamente. Y en ese sentido, esta es la última cosa que le pasa antes del siglo XVIII. Después del siglo XVIII para allá le pasan más cosas, pero ahora es la última. El señorío de Priaranza.
señor de Brianza, a ver, al final, en esa época, en 1558, el siglo XVI, esta señora, Francisca de Laciana, Osorio, todos sus nombres tan rimbombantes, casada con Gonzalo Maldonado y García del Tineo, ahí he puesto los escudos. El escudo de Masallanes, no se veía, son 5 lises, son de los Maldonados. Ellos lo explicaban como una historieta de esas que queda bien, de que se las ganó al rey de Francia en un torneo de caballeros. El rey de Francia dijo, ¿qué quieres? Y el otro le dijo, muy chulo, tener más lises que tú en el escudo. Y es verdad, el rey de Francia no tiene 5. Y entonces, pues que le dijo, vale, sean, pero maldonadas. Maldonadas. Pues ahí lo tienes. Vale, sean, pero... Y el otro es el de los García de Tineo, una gran casa de la montaña asturiana, ¿no? Es un pino con unas cabras ahí y con 5 veneras. Esta señora y su marido compraron por esa cantidad muy importante, 540.000 maravedíes, compraron la jurisdicción a Felipe II, al rey Felipe II. Tenemos el acta, el secretario que la vendió y tal. ¿Y el rey que le vendió? ¿Le vendió el pueblo? No, hombre, no. El rey, por muy rey que fuera, no podía vender lo que no era suyo. El rey podía vender lo suyo, pero no lo que no era suyo. Entonces, ¿qué le vendió el rey? Lo que tenía, la jurisdicción y, por tanto, el poder nombrar alcalde, justicia, juez de paz. Y fue lo que le vendió. Le vendió, y a partir de ese momento, el juez de paz, bueno, el alcalde ordinario de Priegranza del Bierzo, lo pasó a nombrar esa señora y sus descendientes. Eso así hasta el siglo XIX. Perdón, ¿podría explicar la jurisdicción? ¿Es el derecho La jurisdicción, de hacer que... la jurisdicción es... O sea, no lo veo. Es el derecho, a ver, la jurisdicción es básicamente el poder político que hay en un pueblo. Y por tanto, la jurisdicción, en el caso de un pueblo pequeño, se remite a poder nombrar el alcalde y juez de paz, o juez ordinario, que llamaban ellos. Y ya estaba. En los pueblos pequeños era la misma persona. No hacían distintos, no nombraban 2 o 3, sino era así. Y eso fue lo que le vendió el rey. Pero dices, caray, para un pueblo pequeño, con un término pequeño, 540.000, mucho dinero, incluso en aquel tiempo. Pero, no, es que había trampa. Habían vendido, el rey también había vendido, eso los he puesto ahí, es que no hay donde ponerlo, alcabalas. Bueno, podría haber puesto el IVA, pero también me parece una burrada moderna. Porque era algo así. Era algo así. Claro, podría haber dicho el IVA. Hostia, y ya ves, y quedáis todos diciendo, ya existía. No existía. Pero era algo así. La alcabala era un impuesto que grababa todas las mercancías que entraban o salían de un pueblo. Compraventa de mercancías. Se llamaba, había 2 alcabalas, con nombres muy bonitos. La alcabala del viento. Dice, ¡ay, qué bonito! O sea, todo lo que entra en un pueblo. Y la alcabala de la saca, todo lo que sale. Había 2 alcabalas. Pero eso solo estaban, bueno, también tenía exenciones y cosas así. Solo eran exentos algunas cosas, bueno, los clérigos obtenían exenciones y tal, pero bueno. Pero claro, grababa los productos de primera necesidad, pan, vino, vinagre, aceite. Esos estaban grabados y caros. Pan, vino, vinagre. Era el impuesto más rentable de la corona. En este sentido, ¿qué pasaba si lo vendía? Pues pasar no pasaba nada. El rey ponía en ese momento una cantidad muy importante de dinero, que siempre le hacía falta para pagar tropas, para pagar todas aquellas inmensas campañas militares. A pesar, Felipe II le llamaban el rey planeta. Es que, claro, era una cosa, pues todas aquellas campañas enormes que tenía. Pero, y después, ¿qué más pasaba? Pues nada, al año siguiente, los lugareños, los vecinos de Priegranza, las alcabalas las pagaban al rey, ¿no? Al palacio.
a eso lo había comprado. Y si se compra, es para él. Y ya está. Es decir, y así fue. Y así quedó. Y así quedó hasta que se acabaron las alcabalas también a comienzos del siglo XIX. Quiero decir, no hubo más. Este es el origen del señorío de Priganza. ¿Por qué se hizo? Pues yo creo que seguramente por acabar de delimitar zonas. La jurisdicción del rey llegaba hasta Villalibre. Como alguna vez alguno le ha dicho, Villalibre, aunque tenga ese nombre tan largo, aún lo tiene corto. Podría tenerlo más largo, pues que su nombre completo es Villalibre de la Jurisdicción Real. Claro, Villalibre de la jurisdicción, ¿de qué jurisdicción? De la Real. La jurisdicción real venía, pues eso, de Cañada, Ponferrada, de Cañada, de Esas, Toral, Temor, Villalibre, de la jurisdicción real. La jurisdicción señorial, que le llamaban Merindad de Cornadelo o de Cornatel, los pueblos todos de arriba. Entonces iba hasta Borrenes. Y quedaba, evidentemente también Rimor lo cambiaron en algún momento, lo permutaron. A Rimor lo permutaron. Y entonces Rimor, y después, bueno, evidentemente Santalla, evidentemente todos aquellos pueblos de alrededor de Borrenes, Chara, San Juan, etc. Y esos eran de Cornatel. ¿Quién cobraba ahí las rentas? El marqués de Villafranca. Eso era territorio. Entonces quedaba en el medio Priaganza. Supongo que para evitar conflictos entre la monarquía y un señor poderoso como el marqués de Villafranca, que rápidamente fue de apellido Álvarez de Toledo, por si le suena alguno de algo, Álvarez de Toledo es la casa de Álvarez. Poca broma. Poca broma. Sí, señor. O sea, entonces se acabó el tema. Entonces, supongo que para evitar conflictos y tal, decidieron, en cierto sentido, neutralizar Priaganza creando un pequeño señorío. Y ese pequeño señorío se lo concedieron a esta señora, eran unos pequeños nobles, tenían relaciones con el marqués de Astorga, pero relaciones ya lejanas, estaban más vinculados con Asturias que con otra cosa, y entonces, digamos, ¿molestan a alguien? No, bueno, pues para ellos. O sea, a la hora de vender Felipe II, que era un rey minucioso, puntillista, y bueno, decidió que, pues así estaría. Sería la razón por la que se asignó. Y ahí, pues, debieron quedar vinculados a eso. Exactamente, debieron quedar vinculados, tuvieron que coger seguramente esa zona y ya está. A partir de ahí, Priaganza pasa a ser, siempre se pone señorío secular. Y se le llama secular por hombres del siglo. Si fuera de un monasterio, sería señorío eclesiástico. Es decir, se llama señorío secular. Y su título oficial es que eso, los pueblos pues se llaman aldeas, no sé qué, bueno, Priaganza va a ser lugar. Es un lugar de señorío. Hay una clasificación, ¿no? Es decir, comienzas por diseminados, o caserías, aldeas, y después son lugares, villas, ciudades, etc. Las ciudades eran lo más alto. Las ciudades eran las que tenían obispo o voto en cortes. León era ciudad, por ejemplo. Pero Madrid no. Habréis oído muchas veces que pone Madrid, villa y corte. Era corte, pero no era ciudad. No tenía obispo, cuando se formó el asunto. En el siglo XVI no tenía obispo. Y ni tenía voto en cortes. El voto en cortes era Toledo. Toledo siempre ha sido ciudad. Segovia era ciudad. Coruña era ciudad. Orense era ciudad también. Quiero decir, pero, sí, era o obispo o voto en cortes, y normalmente coincidían las dos cosas. Es decir, que ya está. Esto no. Entonces, pues Priaganza, no va tanto la cosa. Priaganza se queda ahí, lugar, menos que villa, lugar y de señorío
que dicen siempre secular. Y ahí estaría, hasta ahí, a 6 justo acabadas, hasta ahí hemos llegado. Es decir, porque yo creo que si seguimos nos vamos a cansar todos. Y entonces tendré que beber agua.